Bien, en este es el problema 6 del examen de selectividad de Matemáticas 2 de junio del 2022 de la Comunidad Valenciana. Es el último problema de este examen y yo creo que es, bueno, es un problema de optimización un poco complicado, ¿vale? No es del todo fácil de resolver, aunque es cierto, por ejemplo, que ya había salido uno muy parecido en años anteriores. De hecho, yo lo resolví, ese que era muy parecido en años anteriores en clase con mis estudiantes, creo que más de una vez, tal vez un par de veces. Y en este, pues es muy similar. Te dicen que se desea construir un cuadrado y un triángulo equilátero cortando en dos partes un cable de acero de 240 metros de longitud. Quieres calcular la suma de las áreas del triángulo y del cuadrado en función del valor de x, corresponde a los metros que mide un lado del triángulo, ¿vale? ¿A cuánto mide un lado del triángulo? Entonces vamos a modelar un poco el problema para tener claro lo que estamos pidiendo. Tendríamos esto. Vamos a asumir que esto es un triángulo equilátero, ¿vale? Siendo muy generosos. Y por otra parte tenemos el cuadrado. Esto más recto no ha quedado. Bueno. Tenemos estas dos cosas. Y ahora lo que tenemos que... Nos dicen que el lado del cuadrado, el lado del triángulo mide x, ¿vale? Entonces tenemos... si el lado del triángulo mide x, el perímetro del triángulo más... O sea, el problema lo que dice es que lo que utilizamos de cable lo tenemos que repartir para construir el triángulo y el cuadrado. O sea, que el perímetro del triángulo más el perímetro del cuadrado va a tener que ser igual a los 240 metros de cable. ¿Vale? Ahora, por otra parte, sabemos que el perímetro del triángulo es igual a 3x y esto implica que el perímetro del cuadrado va a ser igual a 240 menos 3x. ¿Vale? Eso es lo que mide el perímetro del cuadrado. Pero ahora lo que nos están pidiendo realmente es calcular la suma de las áreas. ¿Vale? Están pidiendo área del triángulo más el área del cuadrado. El área del triángulo se puede calcular como base por altura sobre 2 más el área del cuadrado, que es el lado al cuadrado. ¿Vale? El lado, cuánto mide. Entonces, ninguna de las dos cosas la tenemos. A ver, en el triángulo la base sí, pero la altura no. Y en el cuadrado el lado no lo tenemos. Pero bueno, como tenemos el perímetro del cuadrado, entonces esto implica que el lado del cuadrado pues va a ser igual a 240 menos 3x partido 4. ¿Por qué? Porque los cuatro lados del cuadrado son iguales. Entonces, aquí nos quedaría esto igual a base por altura sobre 2 más 240 menos 3x sobre 4. Y esto, todo esto elevado al cuadrado. Vale, ahora, ¿qué es lo que pasa en base por altura sobre 2? Que aquí tenemos que ver cuánto es que vale la altura. La altura. Tenemos dos formas de hallar la altura. Vamos a dibujar aquí la altura. ¿Vale? Esta va a ser la altura. Y fíjense, como este triángulo es equilátero, la mediana coincide con... coincide la mediana con la altura y coincide también con la bisectriz, la mediatriz, todo eso. Entonces, ¿qué significa esto? Que este lado va a medir x partido 2 y este mide x porque el triángulo es equilátero. Entonces aquí tienes un triángulo de Pitágoras, ¿vale? Un triángulo rectángulo donde puedes aplicar Pitágoras, perdón. Entonces aquí tendrías x partido 2, aquí tendrías x y aquí h. Y entonces la altura pues va a ser igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado más... Perdón, aquí está la altura y aquí x. Lo he puesto al revés. La altura va a ser igual a x al cuadrado menos x sobre 2 y esta expresión de aquí al cuadrado. ¿Vale? Y esto pues va a ser igual, la altura es la raíz cuadrada de, fíjense aquí, esto pasa para acá, tendrías x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4 y esto es lo mismo que tener h es igual a 3x al cuadrado sobre 4 y aquí lo que queda de h va a ser igual a x sobre 2
raíz de 3. ¿Vale? Este sería el valor de la altura. Pero hay una forma mucho más eficiente de hacer esto sin usar Pitágoras. ¿Vale? Voy a escribir aquí cuánto es que vale la altura. Es igual a, bueno, todo el área, f en x, va a ser igual a x por x sobre 2 por raíz de 3. Esto sobre 2 más toda esta expresión, que sería 240 menos 3x sobre 4 y esto al cuadrado. ¿Vale? Y esto lo podemos simplificar un poco poniendo que es x cuadrado, o sea, raíz de 3 sobre 4, x al cuadrado, más toda esta expresión, 240 menos 3x sobre 4 al cuadrado. Vale, la otra forma de hacerlo es usando trigonometría. ¿Vale? En un triángulo equilátero, fíjense que este ángulo aquí mide 60 grados. ¿Vale? Esto de aquí mide x partido 2, esta es la altura y esto mide x. Y entonces sabemos que el seno de 60 grados, ¿vale? El seno de este ángulo aquí es cateto opuesto, que es la altura, sobre la hipotenusa, que es x. Esto va a ser igual a h sobre x. Y ya está, es despejar. ¿Por qué? Porque el seno de 60 en la calculadora es raíz de 3 partido 2. Podemos calcularlo si quieren para que vean. ¿Vale? Entonces, pero es uno de los ángulos notables. Seno de 60. Raíz de 3 sobre 2. ¿Vale? Esto es igual a h sobre x. Y de aquí lo que sale es que h es igual a raíz de 3 sobre 2x. Y ya es sustituir eso aquí y ya tienes la fórmula del área, ¿vale? Entonces te ahorras todo el tema de Pitágoras y estar aquí, que te puedes confundir aquí elevando al cuadrado. Muchas veces no ponen el 2 en el cuadrado y no les queda la 4, les queda sobre 2 y empiezan a hacer barbaridades. Pero de esta forma es prácticamente imposible equivocarse. La verdad que la trigonometría es una herramienta muy poderosa y bueno, y en ocasiones simplifica mucho las cosas, la verdad. Vale, entonces ya tenemos que f en x, nuestra función, es igual a, y vamos a copiar la expresión para no confundirnos. Es igual a esta expresión. Ya tenemos la función y ahora tenemos que hallar el apartado B. En el apartado B nos piden que encontremos, calcular la longitud del cable necesaria para construir el triángulo de modo que la suma de las áreas del triángulo y el cuadrado sea mínima. Y calcular esa área mínima. Entonces vamos a hallar f' en x. F' en x va a ser igual a 2 raíz de 3 sobre 4x más, aquí bajamos el 2 y nos quedaría 2 por 240 menos 3x sobre 4. Y esto, como es la regla de la cadena, o sea, a ver, aquí yo sé que muchos esto no lo ven. Esto es una constante, con lo cual sale fuera de la derivada. Entonces se quedaría esta constante por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Es lo que he hecho aquí. ¿Vale? Y aquí toda esta expresión se puede tomar como una función que está una compuesta. Está esto dentro y el cuadrado fuera. Entonces, aplicando la regla de la cadena, baja el 2, se queda la expresión tal cual está, y ahora hay que multiplicarla por la derivada de esta expresión. Pero esta expresión realmente es una recta, es 240 sobre 4 menos 3 cuartos por x. Entonces, la derivada de esto va a ser simplemente menos 3 cuartos, porque la derivada de 240 sobre 4 es 0 porque es un número, y la derivada de menos 3 cuartos de x, como 3 cuartos es como un número, es un número de hecho, sería ese número por la derivada de x, que es 1. Entonces aquí quedaría por menos 3 sobre 4. Y esa sería la derivada de nuestra expresión. No hay que elevar esto al cuadrado, no hay que enfangarse con el álgebra, ¿vale? Si sabemos derivar bien, nos ahorra muchísimo tiempo, pero muchísimo, muchísimo tiempo. Entonces aquí el 2 este se va con este 4 y aquí nos va a quedar un 2. Aquí el 2 este se va con este 4 y aquí va a quedar un 2. ¿Vale? Y entonces la expresión, esto va a quedar raíz de 3 sobre 2x más, aquí lo que nos queda es, fíjense,
Este 2 lo voy a multiplicar con esto, me quedaría, en vez de un más aquí, nos va a quedar menos 3 sobre 8, ¿vale? Este 3 va a pasar adelante y este 2 por 4 es 8, y esto por 240 menos 3x, ¿vale? Esta va a ser la expresión, igual a 0. No, esta es la derivada, ¿vale? Ahora, f' en x es igual a 0 cuando esta expresión de aquí sea 0. ¿Vale? Cuando esta expresión de aquí sea igual a 0. Y aquí vamos a aplicar propiedad distributiva aquí. Aquí nos va a quedar raíz de 3 sobre 2x. Yo no me quitaría la raíz de 3. Es más cómodo poner raíz de 3 que poner 1 punto y un montón de decimales. No sé cuál es la obsesión con quitarse las raíces. Y son mucho más cómodas de escribir que los decimales. Menos 3 sobre 8 por 240. Aquí el 8 se va con el 240 y nos queda solamente 30. Así que esto va a ser menos 90. Y ahora menos 3 sobre 8 por menos 3x, esto va a ser más 9 sobre 8x. Y esto igual a 0. Entonces aquí tenemos una recta, ¿vale? Esto es una constante, esto es otra constante. Podemos sacar x factor común y el 90 se va para el otro lado. Entonces tendríamos raíz de 3 sobre 2 más 9 sobre 8 por x, sacando x factor común. Y ahora el 90 del otro lado, igual a 90. Y ahora todo esto pasa dividiendo. Entonces la x va a ser igual a 90 sobre raíz de 3 sobre 2 más 9 sobre 8. Y ahora esto, si lo quieres poner en la calculadora para ver cuánto vale, pues genial. Pero antes no hace falta ir poniendo cada 2 por 3 cosas en la calculadora. Si saben trabajar bien la parte algebraica, la verdad que el tiempo que se ahorran es muy grande. 90 y aquí abajo tendríamos una fracción de raíz de 3, abajo un 2, y ahora aquí más, y aquí tendríamos una fracción nuevamente, y el 9, y abajo el 8. ¿Vale? Y esto, pues el resultado es 45,20. ¿Vale? Esto es aproximadamente 45,2. ¿Vale? Ya tenemos cuánto es que vale el valor de x. Ahora tenemos que ver dónde es que está el mínimo, ¿vale? El valor de x, que la derivada se hace 0. Porque lo que nos pide en el problema es calcular la longitud que es necesaria para construir el cable de tal forma que la suma de las áreas del triángulo y el cuadrado sea mínima. Y calcular el área mínima, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí tendríamos que poner este valor, yo lo voy a llamar x0, ¿vale? Vamos a poner aquí x0. Aquí tendríamos el 0 y aquí tendríamos el 240, porque claro, más de 240 no puede ser. Entonces, ¿cuánto valdría? Fíjense que esto es, nuevamente, es una recta. Si vamos a la derivada, es una recta que tiene pendiente positivo, o sea que la función es así, ¿vale? Tiene pendiente positiva. Así que aquí esto va a ser positivo y va a crecer, perdón, negativo. Fíjense que la recta está por debajo de este valor del x0, está por debajo del eje x. Entonces aquí va a ser negativo y va a decrecer. Y aquí va a ser positivo y va a crecer. Si no, la forma de verlo es muy fácil. Si nosotros evaluamos aquí en x igual a 0, lo que obtenemos es menos 90, así que es negativo. Y si evaluamos en un valor muy grande, ¿vale? Pues entonces va a ser mayor que 90 y va a ser positivo. Entonces la función aquí va a tener un mínimo, ¿vale? Entonces en x0 igual a 45,2 o en x igual a 45,2 hay un mínimo absoluto. Y se puede ver porque antes de x en 0 la función es decreciente y después de x en 0 la función es creciente. Y eso deberían ponerlo. Justificar porque el mínimo es absoluto. Entonces, esto implica x, o sea, x0 es cuánto mide un lado. Un lado del triángulo. Entonces, significa que lo que nos están pidiendo es la longitud, o sea, el perímetro del triángulo, es lo que nos están pidiendo, ¿vale? La longitud del cable necesaria para construir el triángulo, o sea, el perímetro del triángulo.
Y el perímetro del triángulo pues va a ser igual a 3x0. Y en este caso pues tendríamos que es 3 por 45 por 2, que eso es 100. Bueno, vamos a calcularlo. Lo tenemos aquí. Esto por 2. Y esto nos da 90. No, por 2 no. Por 3, perdón. Por 3 y esto es 271,22. 271,2. ¿Vale? Es lo que vale el perímetro del triángulo. No. No, o sea, no puede dar 271. Claro, es que aquí probablemente ha tomado la respuesta anterior. A ver, vamos a volverlo a poner. 45. Creo que puse 2 veces, multipliqué 2 veces. 45 por 45,2 por 3. Aquí estoy perdiendo lugares decimales, pero bueno, ya está. Esto da aproximadamente 135,6. Esto es diferente, claro, es que no puede dar 200 y pico, o sea, no puede dar más de 240. ¿Vale? Entonces esto es aproximadamente, ¿cuánto? 135,6. ¿Vale? Esto es lo que mide el perímetro del triángulo y ahora el área del triángulo, o el área mínima, ¿no? En general, no es la del triángulo, f en x, pues va a ser igual a f en 135,6 y vamos a ver cuánto es esto. Uf, me da una pereza calcularlo, pero bueno, hay que hacerlo. Sería raíz de 3. Bueno, vamos a primero la fracción, raíz de 3 sobre 4, aquí x al cuadrado. La fracción raíz de 3 sobre 4, x al cuadrado, más, abrimos paréntesis, y acá adentro tendríamos la fracción, y aquí 240 menos 3x sobre 4 y esta expresión de aquí al cuadrado. Y esto hay que evaluarlo en 135,6. Y esto da pues 97.000, ¿vale? Perdón, 9.700,85. Bueno, aproximadamente 9.700, o sea, aproximadamente 9.701 metros cuadrados. Y aquí metros lineales, ¿vale? Y ese sería el problema. Es un problema, yo veo que es un problema complicado porque hay muchas formas en las que puedes equivocarte. Por eso dije, aunque este realmente es en cuanto a, al menos yo, ¿vale? En la velocidad a la que voy y con todos los pasos que me ahorro, por ejemplo, aquí en la parte de la trigonometría no tener que hacer Pitágoras, o aquí en la derivada, por ejemplo, cuando he derivado y que he utilizado la regla de la cadena y no he abierto esto, porque yo no necesito abrir esto, yo lo que necesito es derivarlo. Entonces usar la regla de la cadena en lugar de ver cuándo es este monomio al cuadrado y estar sumando para ver cuántos quedan las cosas. O sea, ese tipo de cosas para después derivar un cociente que muchas veces hacen los estudiantes en vez de tratar de derivar la expresión que tienen, pues eso ahorra mucho tiempo. Entonces, bajo esa postura es cierto que tarda menos que el de las funciones. A mí, yo estoy seguro que a un estudiante promedio no le va a tardar menos que el de las funciones, le va a tardar muchísimo más. Pero por otra parte, tiene que es un ejercicio en el que equivocarse es bastante fácil, porque además los números que salen no son tan fáciles. Entonces yo, la verdad que hubiese preferido
hacer en el examen probablemente hubiese ido al seguro y hubiese hecho el 5. Aunque probablemente como sabían cómo hacerlo, algunos por el hecho de que ya lo habían hecho, pues se lanzaron a él. Entonces mi selección, así siendo conservador, ¿vale? Yendo a lo más fácil y lo más óptimo en cuanto a tiempo, hubiese sido pregunta 1, pregunta 4 y pregunta 5, ¿vale? Tal vez en lugar de las 5 hubiese podido hacer la 2 si me veía bien de tiempo, pero en ese orden, pregunta 1, pregunta 4 y ya después vería, ¿vale? Entonces eso es todo. Muchas gracias por su atención. Yo creo que es todo, que el examen en general yo lo vi bien, era equilibrado. Un problema era en el que no se usaba sistema de ecuaciones y eso abrumó a muchos. Y por otra parte, yo creo que otro problema del examen es, bueno, que en algunos apartados realmente las cuentas son un poquito raras, pero bueno, es lo que hay. Yo se lo digo siempre a mis estudiantes, es que salen números raros, los raros tienen también derechos. Es que salen números feos, pues los feos también tienen derechos. O sea, no hay números raros ni feos. Es más cómodo trabajar claramente con 10, 20, 50, pero en la vida real los números que salen no tienen por qué ser esos. Incluso en aplicaciones de las matemáticas tan básicas como, qué sé yo, la altura de un triángulo equilátero, que el triángulo equilátero es, no sé, una figura sumamente, es el triángulo de toda la vida que te presentan, pues la altura del triángulo equilátero nunca va a salir un número exacto, siempre van a salir, raíz de 3 va a estar siempre ahí. O el área de una circunferencia, si vas a tener pi, pues entonces no va a estar exacto, ¿vale? Vas a tener pi. Entonces es lo más cómodo, para eso existe raíz de 3 y pi, para simplificar la cantidad de números que sale, y es que los usen, no se los quiten cada vez que salgan poniendo decimales. Vale, ese es más o menos en general la visión sobre el examen, que es un examen asequible, sin duda alguna, que no salió nada excesivamente raro, que solamente en el ejercicio 3 no, en el ejercicio 3, este de aquí, es donde único hay algo raro, que es este apartado B. Lo otro raro es que no tenía sistemas de ecuaciones, pero nada más. En general el examen era muy asequible, ¿vale? En términos generales. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. El siguiente vídeo que voy a intentar grabar va a ser el de Ciencias Sociales de la Comunidad Valenciana. Pero bueno, si hay otros exámenes que les interese, pues me lo comentan y yo intentaré grabarlos. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.